Nicolás, bienvenido. Gracias por haber presentado tu trabajo en el marco del CAIS. Nicolás es de la Residencia de Informática del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad y nos va a presentar la implementación de una historia clínica informática en unidades febriles de urgencia. Así que todo tuyo el Zoom, Nicolás. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar a compartir la pantalla. Bueno, muchísimas gracias. Hoy voy a presentar el trabajo que hicimos sobre la implementación de la historia clínica informática en las unidades febriles de urgencia de la Ciudad de Buenos Aires. Este trabajo fue realizado por mi persona, el licenciado Nicolás Vilniski, por el doctor Matías Nessi, el doctor Mariano Franco y la doctora María Victoria Giussi Bordoni. Bueno, ¿qué es lo que describe este trabajo? Son los pasos que realizamos para implementar un registro electrónico en las unidades febriles de urgencia o UFU durante la emergencia sanitaria. Y también la estrategia de soporte que se implementó para poder desarrollar la actividad de una manera óptima. Esto suena muy lindo, pero en realidad, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar primero del modelo conceptual sociotécnico de City-Ganzi, que es la guía, digamos, que nosotros tomamos para poder realizar una implementación y tener en cuenta todos los aspectos posibles. También vamos a hablar del circuito de la UFU. También, otra cuestión, vamos a tratar las estrategias de implementación que realizamos y los resultados que obtuvimos. Entonces, pasemos al modelo sociotécnico de City-Ganzi. Ellos describen este modelo conceptual para evaluar una implementación como un modelo superador, ya que incluye factores sociales a los factores técnicos que tenían otros modelos técnicos de análisis de implementación. Este modelo toma 8 ejes de análisis, ¿sí? Que yo los considero como si fueran ejes concéntricos, integrados, y como soy padre primerizo, estoy tomado por este juguete, no puedo dejar de pensar en esto. Bien, entonces, ¿cuáles son los ejes que vamos a trabajar? Bueno, la infraestructura informática, tanto el hardware como el software, el eje clínico, que trabaja en toda la relación del registro clínico, la interfaz entre el humano y la computadora, y acá el eje personas, que es lo novedoso que tiene bueno, novedoso, ya tiene unos años este modelo, que es las personas, formando la parte social, ¿sí? Los usuarios. El eje de la comunicación y los flujos de trabajo, las políticas internas, los procedimientos y la cultura en donde se va a implementar un sistema, la reglamentación externa y los reglamentos y presiones internos, y finalmente un eje que es el sistema de medición y monitoreo. Entonces, cuando nosotros implementamos, tomamos todos estos ejes en consideración, ¿sí? Hablemos de las UFUs. Las UFUs, el objetivo de su creación fue generar un flujo diferenciado entre los pacientes sospechosos y la población del hospital, ¿sí? Evitando que estos pacientes pasen por la guardia con la posibilidad de contagiar a la población del hospital. Entonces se instalaron en las afueras de los hospitales, de agudos, pediátricos también, y algunos monovalentes de la ciudad, fueron 19 en total, ¿sí? Y estos UFU tenían diferentes espacios. El paciente llegaba derivado y llegaba primero a un consultorio de evaluación inicial, en donde se realizaba el registro y la apertura de historia clínica a través del empadronamiento del paciente, se buscaba la cobertura de salud que tuviese ese paciente y se generaba el primer formulario de triage con una ficha
precargada, una plantilla que ya vamos a ver. Luego pasaba al consultorio médico, en donde se realizaba la atención clínica, se le realizaba el hisopado y se llenaba el formulario que iba al CISA, ¿sí? Que es el formulario del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, que después lo tomaban diferentes áreas del hospital. Y finalmente tenían unas unidades transitorias de aislamiento en donde el paciente esperaba los resultados y su posterior derivación, tanto sea interna al hospital o externa hacia algún hotel de la ciudad o donde lo derivara su obra social si el paciente tuviese. Entonces, cuando llegaba, lo primero que hacía el administrativo o enfermero que recibía a ese paciente era llenar un formulario de triage que estaba ya precargado en la historia y podían acceder fácilmente para poder realizar una clasificación y organización de los pacientes. Esto eran 5 preguntas: si la persona tenía fiebre, síntomas respiratorios, si había perdido el olfato o el gusto, si había viajado o estuvo en contacto con sospechosos. Piensen que esto fue al principio de la pandemia acá en Argentina. El primer paciente fue el 3 de marzo y las unidades estuvieron listas la primera semana de abril, o sea, un mes para poder implementar, tiempo récord, y luego si es personal de salud, ¿sí? El otro formulario que se generó fue el formulario epidemiológico, que permitía agilizar la evolución del paciente. Ya saben que la enfermedad de coronavirus es una enfermedad de denuncia obligatoria, así que había que llenar obligatoriamente este formulario. Y luego el servicio de epidemiología, promoción y protección de la salud o infectología eran los encargados, según el hospital, de poder reportar al CISA el caso. Bien, ¿cómo se hacía esto? A partir del parte diario y la posibilidad de acceder de estos servicios a la historia de salud del paciente, que generaba tener la información más rápido y sin papel. Esto es importante para después ver los resultados. Y finalmente, el circuito de laboratorio requería que ese formulario que se llenaba informáticamente en la computadora se pudiese imprimir para poder rotular las muestras. ¿Cómo se hacía esto? Simplemente se imprimía al finalizar la consulta. Entonces, ¿cuáles fueron las estrategias de implementación que tuvimos? Bueno, para esta puesta en marcha se realizaron primero un plan de relevamiento del estado de la infraestructura de las UFUs, un plan de capacitación activa, la formulación de protocolos de acción para el flujo de pacientes, cómo debían actuar los pacientes, y el soporte pasivo a los procesos. Entonces, en cuanto al estado de la infraestructura, se hizo un relevamiento del cableado, de la red, de las computadoras, las impresoras, las etiqueteras para poder sacar las etiquetas y rotular los hisopados, ¿sí? Y esto se hizo en las 19 unidades febriles de urgencia que se instalaron todo alrededor de la ciudad de Buenos Aires. Se incorporaron estas herramientas informáticas, ¿sí? Tanto la ficha de triage como la ficha epidemiológica, que permitió denunciar rápidamente al sistema de vigilancia de salud. Y finalmente, en cuanto a la capacitación, se realizaron capacitaciones a los equipos en terreno, capacitaciones virtuales y presenciales que estaban a cargo de los propios equipos en terreno, y los usuarios tenían una landing page que le permitía redireccionar a todos los materiales e instructivos referidos a la UFU.
La historia que se utilizó fue la misma historia que se venía utilizando en todo el sistema de salud de Buenos Aires, ¿sí? SIGEOS, ¿sí? Y esto lo hicimos pensando en el principio que plantean Abir, Mostajari y Atwal, en donde para prepararse para emergencias de salud es fundamental tener una herramienta que los usuarios utilicen a diario, ¿sí? Que los usuarios ya sepan cómo utilizar esta herramienta en caso de una emergencia. Acá utilizaban la misma historia que se utiliza en el sistema. ¿Cuáles fueron los resultados que hicimos, que obtuvimos, ¿sí? Luego de la implementación? Y acá tomamos los ejes de City-Dancing. En cuanto al eje de la infraestructura, se utilizó la red de gobierno, la red MAN de gobierno. Las PCs que estaban instaladas eran All-in-One de EXO y el modelo era Style H8. Las impresoras y tiqueteras estaban instaladas en todas las UFUs en un sector cercano al administrativo. Y el sistema, el software que se utilizó fue el software propio, que es el SIGEOS, Sistema de Gestión Hospitalaria. De este sistema modular utilizábamos los módulos padrón, turnos, la propia historia integral de salud y el módulo extraccionista para todo lo que era el circuito de laboratorio. En cuanto al eje clínico, bueno, se generaba la apertura, el sistema permitía la apertura de historias integrales de salud, un registro clínico, tanto temporales, y también permitía traer los registros permanentes si esa persona hubiese estado registrada previamente en el sistema. Se hacía una detección automática de la cobertura médica. Esto se realizaba a través de las consultas a PUCO y a la Superintendencia de Servicios de Salud. Y se generaron estas fichas de triage epidemiológicas que ya comenté, y acá las puse en negrita. ¿Y por qué las pongo en negrita? Porque también figuran en cuanto a la interfaz humano-computadora. Una de las cosas que nos dice el City-Dancing es que estos ejes no son estancos, y algunas de las cosas que podemos tener y analizar desde un eje también las podemos analizar desde el eje de otro eje, ¿sí? En este caso, las fichas se permitían la utilización clínica, pero también se trabajó mucho en la usabilidad de estas fichas y que mediante la interfaz los médicos pudiesen acceder rápido a estas fichas. En cuanto al circuito de laboratorio, se realizó la homologación de las prácticas a realizar para el PCR de las muestras en los diferentes sistemas informáticos de laboratorio, en donde estuviesen integrados con la historia integral de salud. No sé si saben, pero el circuito de laboratorio, la integración de laboratorio en la ciudad de Buenos Aires, en el sistema público de salud, está en proceso de implementación, y hay algunos hospitales que ya tienen integrado el resultado y el ingreso de las muestras de laboratorio, y otros no. Para eso se imprimía la etiqueta y se enviaba el formulario para poder cargarlos manualmente en los sistemas. En cuanto al eje persona, ¿cuáles fueron los usuarios de este sistema? Bueno, los médicos, los enfermeros y los administrativos de cada hospital que estaban asignados a la UFU. El diseño y el desarrollo estuvo a cargo de nuestro equipo de desarrollo de la Dirección General de Sistemas Sanitarios y del área de informática clínica. También estuvo la capacitación. En cuanto a la capacitación, fue realizada por los residentes de informática en salud, de los cuales yo me encuentro, nosotros capacitamos a los equipos en terreno, que fueron los que se ocuparon de capacitar a los usuarios. En cuanto a la comunicación y flujos de trabajo, el flujo de trabajo se generó desde el Ministerio
Ministerio de Salud, y se hizo todo el protocolo sobre cómo debía ser la atención a pacientes sospechosos de COVID. En cuanto a las políticas internas, procedimientos y cultura, se realizó todo bajo el marco de la Dirección General de Sistemas Sanitarios, que estuvo coordinado con otras áreas del Ministerio de Salud. En cuanto a la reglamentación externa, los reglamentos y presiones, tenemos que todo lo que hicimos está en el marco de las leyes nacionales y provinciales de historia clínica y seguridad del paciente. La gobernanza del sistema es completamente nuestra, ya que SIGEOS es un desarrollo propio. Y una de las presiones que tuvimos para trabajar fue el manejo del papel que estaba en la UFU, que podía llegar a estar contaminado, y se recalcó en la implementación, se fomentó la disminución de la utilización de papel. En cuanto al eje de medición y monitoreo, la gerencia operativa de la gestión de información y estadísticas, ex-AGICE, fue la responsable de generar estadísticas en tiempo real, y también presentaron tableros interactivos en donde a través del portal de salud se podía acceder a los datos de los hisopados, la cantidad de hisopados por barrio, por hospital, y esto estaba disponible 2 veces por día, se actualizaba este tablero. Bueno, esto nos permitió implementar en tiempo récord y llegar a la implementación de una manera integral. Así que paso al espacio de preguntas y espero no haber sido muy aburrido. No, para nada. Gracias, Nicolás, por la presentación. A mí me quería preguntarte, en este enfoque por ahí que de la última filmina que presentaste todos los resultados, ¿cómo fue un poquito más en detalle este análisis de la interfaz entre los usuarios y los formularios, esta interfaz entre la computadora y los usuarios para lograr adherencia? Bueno, los usuarios tenían, al acceder a la historia, voy a poner la presentación, acá. Este formulario, ¿sí? Al acceder a la historia ya tenían precargada la ficha, y simplemente cliqueando acá permitía una evolución más rápida y más ágil, y eso fue de mucha ayuda al momento de cargar, y sobre todo al momento de pasar esta información a los formularios para denunciar el CISA. Esto se vio mucho en los servicios de epidemiología, de promoción y protección de salud, porque no tenían que pasar manualmente. Hasta ese momento se venía utilizando formularios en papel, y entonces de esta manera ellos podían denunciar los casos más ágilmente. Te hago una consulta un poco porque conozco bien de cerca los formularios del CISES, las fichas epidemiológicas en papel que se completaban a mano. Ustedes al informatizarlo, ¿le pusieron algo de inteligencia, algo a esas preguntas? Porque viste que la ficha epidemiológica tiene una cantidad de preguntas importantes, y a veces como parecen reiterativas, o la ficha epidemiológica trata de contemplar todos los tipos de eventos, si el paciente está de una consulta ambulatoria o está internado, bueno, que hay cosas que por ahí en un sistema informático se le puede dar una vuelta de rosca. ¿Ustedes pudieron hacer algo de eso? ¿Lo pudieron evaluar? En un principio no, nosotros simplemente pusimos como si fuera el formulario dentro de la evolución, pero como sabemos los sistemas son sistemas vivos que están en constante proceso de interactivo, y ahora ya estamos haciendo una integración más automática para que una vez que se llena el formulario se denuncie automáticamente en CISA. Eso está en proceso.
Bueno, perfecto. Bueno, Nicolás, nuevamente, muchas gracias por presentar el trabajo en el marco del Congreso. Es siempre Tengo una de las importante. preguntas, si me permitís, Cintia. Dice si usar una metodología en el proceso de implementación los ayudó con respecto a otras implementaciones que pueden haber hecho sin utilizar ese tipo de metodología. Este tipo de metodología lo que nos permitió fue abarcar todos los aspectos de una implementación. Y depende el lugar donde tenés que implementarla, la implementación va a ser diferente, pero este modelo lo que te permite es tener una visión integral de la implementación. Esto se realizó no solamente con la SUFU, sino que también utilizamos la misma metodología en un proceso muy parecido que fueron los Juegos Olímpicos de la Juventud hace 2 años, en donde también instalamos un sistema de salud en lugares donde no estaba el sistema, digamos. Y nos sirvió mucho y encontramos muchas similitudes entre lo que fue esa implementación y la implementación de la SUFU. Muchas gracias. Por ahora no tenemos más preguntas. Bueno, Muchísimas muchas gracias, gracias, Nicolás. Igual Nicolás. queda el contacto de Nicolás por cualquier cosa que surja a posteriori. Siempre nos A llegan su preguntas. servicio.